El objetivo general de nuestra investigación es entender la perspectiva de un grupo de empleados del área de calidad de Plaza Claro acerca de los cambios en su salud mental por el trabajo en casa durante la pandemia. Los dos objetivos específicos que planteamos son indagar el punto de vista e interpretar las diferentes perspectivas de los empleados del área de calidad de Plaza Claro acerca de su salud mental y los cambios percibidos por el trabajo en casa durante la pandemia. La pregunta que va a guiar toda nuestra investigación es ¿cuál es la perspectiva de un grupo de empleados del área de calidad de Plaza Claro acerca de los cambios en su salud mental por el trabajo en casa durante la pandemia? Conocer cuáles son las perspectivas que tiene un grupo de personas frente a los cambios percibidos en su salud mental por el trabajo en casa en época de pandemia es importante, pues desde un punto de vista organizacional se debe reconocer cómo los trabajadores están desarrollando sus labores desde la casa y también cómo se adaptan a los cambios inherentes al trabajo desde el hogar. Abordar estas perspectivas igualmente puede brindar aportes a las empresas para generar estrategias de recursos humanos y de clima organizacional que finalmente puede resultar en mayor adherencia y compromiso por parte de los trabajadores. Sumado a ello, esto va a permitir abrir la oportunidad de adaptar el teletrabajo de una manera permanente o también como una consideración práctica a las empresas que no contaban con esta modalidad previa a la pandemia. En cuanto a la normatividad nacional, el Ministerio de Trabajo precisó medidas de protección debido a la emergencia sanitaria y definió el trabajo en casa como una situación ocasional y temporal en la que el empleador autoriza el trabajo desde la casa. En cuanto a la normatividad internacional, la Organización Internacional del Trabajo estipuló que deberá exigirse a los empleadores que se garantice que los lugares de trabajo sean seguros y no entrañan un riesgo alguno para la seguridad y salud de los trabajadores. Acerca de la conveniencia del ambiente, se destaca que este favorece el desarrollo y la obtención de los datos, puesto que contiene a las personas y eventos necesarios para ello. La Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia, por lo que los países afectados tuvieron que declarar emergencia sanitaria al interior de su territorio y acatar algunas medidas restrictivas como la cancelación de eventos públicos y el cambio en el modo de trabajar, siendo esto imprescindible para conservar gran número de actividades laborales al interior del país. El trabajo en casa hace referencia a desempeñar actividades remuneradas o de prestación de servicios, utilizando como soporte las tecnologías de la información y las comunicaciones, sin requerir la presencia física del trabajador en el sitio específico de trabajo. En Colombia particularmente el trabajo en casa es usado el 53% por mujeres y el 43% por hombres. Por ello, dada la implementación provisional de esta modalidad de trabajo, se pretende entender cuál es la perspectiva acerca de los cambios en su salud mental por el trabajo en casa, especialmente durante el periodo de pandemia que ya supera un año desde su aparición. En cuanto a la propuesta de inmersión inicial en campo, los objetivos de la inmersión inicial en el campo es lograr un primer acercamiento al grupo de personas del área de calidad de Plaza Claro que trabaje desde su casa y a los jefes de área para establecer su aceptación, participación y colaboración en el proyecto de investigación. Las técnicas e instrumentos para la recolección de la información será a través de plataformas digitales, en la cual se van a desarrollar un conversatorio en el que se van a hacer preguntas como con quién vive, qué funciones desempeña dentro de la empresa, qué es lo que más le gusta de trabajar en Claro. Los actores de la investigación son los trabajadores, los jefes de área y nosotros como investigadores, y teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria, se va a realizar a través de plataformas digitales. En cuanto al estado del arte, se tuvieron en cuenta las mismas categorías para el marco teórico, que son salud mental, trabajo en casa, pandemia y percepción. Dentro de las investigaciones encontradas, Arrieta, Blandón y Martínez encontraron que existen efectos negativos del trabajo en casa, como es el tener mucho compromiso y presentar mayor agotamiento físico y mental. Salomón en el 2020 también manifiesta que se vieron afectados debido a que se disminuyó los vínculos familiares y el tiempo con la familia. Por otra parte, Brooks et al. 2020 también dice que hubo un impacto psicológico durante la cuarentena que ha afectado a las personas con síntomas como trastornos emocionales, depresión, estrés, estado de ánimo bajo, irritabilidad e insomnio. En cuanto a la percepción,
Tan menciona que se realizó una investigación en Singapur con 500 empleados en el cual se administró un cuestionario y se halló una prevalencia en síntomas como depresión, estrés, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Dentro del marco teórico se definieron 4 categorías de análisis. La primera es la salud mental, que es definida como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar el estrés normal de la vida y trabajar de forma productiva. También se tiene en cuenta lo relacionado con las relaciones sociales y los hábitos. La segunda categoría es pandemia, que la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad que se propaga a nivel mundial y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. La tercera categoría es trabajo en casa. En esta es aquel que consiste en desempeñar actividades remuneradas o de prestación de servicios utilizando como soporte las tecnologías de la información. Y la última categoría es la percepción, que es entendida como la apropiación subjetiva de la realidad, es decir, que mediante el aprendizaje y la socialización del individuo puede llegar a elaborar juicios en torno a las relaciones sociales que tiene con otros y darles un significado de las vivencias a partir de la experiencia. Por último, en cuanto a la perspectiva teórico-metodológica, vamos a utilizar la perspectiva socioconstructivista, ya que esta sostiene que la realidad se construye en el contexto social, histórico e individual, es decir, que las personas construyen su propia realidad a partir del contexto particular en el que viven. Por lo cual, vamos a utilizar la participación de los participantes y los profesionales en el proceso de la investigación mediante grupos de discusión que permitirán recolectar la información de manera colectiva, entendiendo la perspectiva que tienen los trabajadores de su salud mental.